Buenos días, soy senadora por la provincia de Santa Fe, así que hay varias preguntas que querría realizarle por la importancia que tiene desde el punto de vista de la producción y del control que debe existir. En primer lugar, preguntarle por la reestructuración de SENASA. Sabemos, es público, que han habido despidos, que hay una situación de tensión dentro del organismo, justamente en función de esa reestructuración que se está llevando adelante. Querría que me cuente o nos cuente a todos cuál es la posición que ustedes tienen, cómo van a sostener esta situación, si hay algún planteo en cuanto a la posibilidad de reincorporación. Segundo, preguntarle respecto de esta reestructuración también, cómo está avanzando en cuanto a los frigoríficos, porque hay una preocupación que están planteando en torno al bajo peso de faena, al control electrónico que se anunció oportunamente que se iba a llevar adelante. Y por último también preguntarle, nosotros en esta misma comisión estuvimos junto al presidente, la vicepresidenta de la comisión y senadores y senadoras que nos acompañaron, recibiendo al sector productivo en materia de carne de cerdo. Y ellos nos plantearon en esa oportunidad una preocupación, que me parece que es importante poder planteársela a ustedes para ver cómo pueden llevar adelante esto, una preocupación importante, en torno a que estaba ingresando carne de cerdo congelada, que luego se descongelaba y se vendía en las góndolas como si se tratara de carne fresca. Más allá de las consideraciones que nosotros podemos hacer respecto a la producción de la carne porcina y esta cadena de valor que tuvo un amplio aumento en la República Argentina en el último tiempo, preguntarle cómo están llevando adelante esos controles, porque la verdad que hay un riesgo de enfermedad para toda la población. No es lo mismo comprar la carne fresca que comprar en la góndola, creyendo que es carne fresca, carne congelada que entra y la descongelan y la ponen a vender en las góndolas. Esa era una de las preocupaciones más importantes que nos manifestaron los productores. Incluso nos planteaban que no era tanta la preocupación por el ingreso de carne de cerdo a la Argentina del exterior, sino que la preocupación mayor tenía que ver con esta cuestión que puede afectar la salud y la vida de los argentinos. Muchas gracias. Bien, un montón. A ver, reestructuración de SENASA. Hoy hace 190 días hábiles que estoy a cargo de este organismo. La verdad que estoy feliz de los cambios que se están haciendo dentro del organismo. En un proceso que obviamente hay cosas que son dolorosas, como los despidos dentro de este proceso. El proceso de reestructuración tiene que ver y con eso empezaban las transparencias, con refocalizar el SENASA en las dos cosas que sí o sí tiene que ser el SENASA, que es cuidar la sanidad de nuestro sistema, como si fueran las reservas del Banco Central. El flujo de lo que cuidamos es la sanidad de cada uno de los lugares y la inocuidad de lo que consumimos. 42 millones de argentinos, más los hasta 180 países a los cuales que le vendemos productos, que es responsabilidad de SENASA el certificado de inocuidad y de calidad de esos productos. El proceso de reestructuración de SENASA arrancó muy temprano, en diciembre, con cambios de funciones y con reordenar los roles internos hacia las regiones. Eso implicó, sí, salida de gente, que es una cosa súper dolorosa, pero absolutamente necesario para lograr la profesionalización que se requiere en un servicio sanitario y la distribución que se requiere en un servicio sanitario. Lo que hicimos desde ese punto de vista es un ajuste en el presupuesto para orientar los presupuestos a los planes sanitarios y a las cosas que son centrales dentro del organismo, una disminución de los cargos de la macroestructura de SENASA que está en proceso, porque uno no puede cambiar todo de golpe, digamos, ¿no? Un organismo que no puede parar. Lo que vamos cambiando son los procesos, los sistemas, la estructura y lo mínimo posible las personas. En ese proceso de cambio lo que hicimos es disminuir la cantidad de cargos, disminuir las regiones para estar más cerca, de 14 a 7 regiones, porque cada una de las regiones había tomado
un vuelo propio. De hecho, en muchos temas había 14 Senacitas en vez de un solo Senasa. Orientar toda nuestra operación a nuestro administrado, que es en alguna parte de la cadena son los productores, en otra parte son los frigoríficos y los industrializadores, y en otra parte son los consumidores, y achicar los déficits que tiene el SENASA, tanto de económicos como de personal, como de infraestructura, como de un montón de cosas. Este proceso es parte de un plan de trabajo que arrancó en el 2016 con una lucha muy fuerte contra la corrupción interna, que lo que estamos es siguiendo ese plan de trabajo. Reincorporaciones las hemos evaluado y de hecho algunas han ocurrido y fue un trabajo muy, muy importante también con los trabajadores del organismo para reordenar todo ese proceso y tener la gente donde tiene que estar, ¿sí? Porque hoy el lugar donde estamos más preocupados, o yo personalmente más preocupado, tiene que ver con las barreras y las fronteras en algunos de los lugares, que con barreras y fronteras y sistemas son las cosas que me preocupa y quisiera fortalecer en términos presupuestarios. ¿Por qué? Porque justamente los roles estos que tenemos. Hasta acá en SENASA no hubo estos despidos, no hay más despidos, lo que estamos es reordenando el equipo de trabajo de SENASA, donde tengo 3 objetivos: la profesionalización, logrando un porcentaje de profesionales alto sobre el total; la descentralización operativa para estar más cerca de los productores y toda la cadena agroindustrial que nos toca dar soporte de alguna manera regular; y por último, mi tercer objetivo es que el personal de SENASA nos sentamos orgullosos de hacer lo que hacemos, y eso implica un montón de cosas. ¿Hubo que tomar decisiones duras? Sí, y me tocó tomarlas y soy el responsable. Eso ya pasó, lo que estamos en un proceso ahora es de ordenamiento para estar más cerca de la operación. Lo otro que me preguntaste es sobre el tema del bajo peso de faena. El bajo peso de faena es un problema comercial, productivo, no es un problema sanitario de inocuidad. Obviamente somos equipo y nos preocupa. En ese sentido, lo que estamos haciendo es trabajando muchísimo con las provincias. De hecho, hoy tenemos convenios creo que con 11 provincias, inclusive con Santa Fe no solo con el Ministerio de Producción, sino también con el Ministerio de Salud, para trabajar en los temas de inocuidad en las plantas frigoríficas, donde el objetivo es llevar a todo el país a un solo estándar sanitario. En ese sentido, lo que estamos haciendo es, mediante capacitación, trabajo conjunto, información, estamos poniendo a disposición de todas las provincias toda la información que tiene diaria de faena el SENASA y de todas las enfermedades para trabajar sobre ese sentido. Lo que vos planteas de las cámaras y las balanzas, hoy se está pesando el 100% de lo que se faena, el 98% de las plantas frigoríficas tienen las balanzas y las cámaras. Todavía la información de las cámaras se está analizando para ver qué decisiones se toman en concreto. Sé que dentro del Ministerio hay un proyecto de resolución para que no sea tan oneroso estar por debajo del peso en algunas categorías. Eso es de la subsecretaría, pero estoy con ese tema. Y sobre lo que vamos... Perdón, Ricky, ¿puedo hacer una interrupción sí. ahí que me parece importante? Porque estamos con un proyecto de ley que ayudaría a eso, porque como dijiste, el tema del bajo peso de faena tiene que ver muchos componentes. Uno es el financiero, Sí. y ahí el tratamiento de la ley de Warren sería importante, ¿no? Porque permitiría justamente que el productor pudiera sostener al ganado durante más tiempo, ganando peso, pero no sufriendo el costo de ese tiempo de demora en vender. Entonces, creo que sería bueno también como Comisión de Agricultura que pusiéramos y tratáramos ese proyecto que se está demorando y que sería una solución importante, entre otros, porque también serviría para que el productor frutícola, la fruta en árbol también la pueda tomar, entonces tenga mejor financiamiento para atender los tratamientos. Es decir, es un proyecto que realmente moderniza mucho la situación del Warrant en Argentina y que, entre otros temas, toca justamente el tema de bajo peso de faena. Quería hacer esa aclaración. Sí, gracias, Esteban. A ver, desde que se conocen la vaca y el toro y hacen chanchadas hasta que está colgado son 2.8 años. Si eso lo podríamos alargar 4 meses, tendríamos perfecto el peso de faena que queremos. Para eso es una cuestión de financiación. A ver, entre otras cosas, de financiación. Por último, me preguntaste sobre la carne de cerdo congelada y venta.
Sí, estamos en tema, estamos trabajando esto con la con la Secretaría de Comercio y con algunos de los municipios, porque eso es bromatología de los municipios. Lo que sí te puedo decir, el 100% de la carne que entra congelada de Brasil tiene un nivel de control alto a nivel sanitario y a nivel de inocuidad. Eso se muestrea, no tengo los datos, pero se muestrea en todos los lugares. Cuando hay una norma que dice que cuando se descongela tiene que decir que es congelada, el control de eso es de las bromatologías de los municipios. Ahí son de las cosas donde también por ahí se necesita denuncia en algunos lugares. ¿Por qué? Porque la capacidad de fiscalización es relativamente baja. Hay multas, en esto hay multas, sé que en la ciudad, por ejemplo, hay multas a supermercados, en varios departamentos de la provincia de Córdoba también, en el conurbano en algunos también, que tiene que ver justamente con la fiscalización de esto. Y no hay un problema de inocuidad si ese proceso se hace bien, ¿sí? El problema es cuando ese descongelado se vuelve lo más grave es cuando ese descongelado se vuelve a congelar. Si se hace bien no hay problema, bromatología es la que debería controlarlos. No hay muchos casos de problemas con respecto a esto. Sí, hemos dado soporte a los municipios que nos han preguntado específicamente de cómo hacerlo, qué cortes hay que hacer. El riesgo más grande es que cuando eso se descongela, se vuelve a congelar, ahí sí tenés un problema de inocuidad. Sí, con respecto a los controles, plantearles si están tercerizando desde SENASA controles. ¿De inocuidad ninguno? No. De cualquier tipo. ¿Están contratando, ustedes tercerizan acciones desde SENASA con privados? No, con entes sanitarios monitoreos, pero no con entes sanitarios monitoreos, pero no controles. A ver, de inocuidad ninguno. ¿Y cuáles son, para saber qué es lo que están contratando a los privados? Porque son entes sanitarios, ¿no? De personal por un lado, no, y por el otro están realizando contrataciones privadas, tercerizando algunas acciones que podría llevar adelante SENASA. Ahí va mi pregunta. No son privados, son entes públicos privados para trabajar sobre distintos temas. Por ejemplo, en el tema de HLB, que es lo que no convoca, hicimos un convenio con un ente sanitario que es Afinoa. Este ente sanitario tiene control público, tiene un plan operativo de trabajo que lo aprueba SENASA y un plan operativo anual que lo aprueba SENASA y una fiscalización de las cuentas que la aprueba SENASA. Lo que hace Afinoa, y es mucho más eficiente que nosotros, es mantener las barreras sanitarias internas dentro de esos lugares, donde el personal de Afinoa con el personal de SENASA, pero básicamente lo que hacemos nosotros es ser controlador de controladores, controla, por ejemplo, en el Naranjo el 100% de las cargas que pasan. Como esos controladores que están controlando en la barrera dependen tanto de SENASA como de los productores, no falta nadie, están todo el tiempo, cuando no faltan pierden el presentismo y los de SENASA solamente estamos fiscalizando que hagan lo que hagan. Ese tipo de controles es lo que estamos haciendo con los entes sanitarios. Ningún tema que tiene que ver con aquellas cosas que son indelegables por parte del SENASA, como los que tiene que ver con la inocuidad. ¿Sí? En ese sentido, SENASA es el que hace todos los controles, por ejemplo, de las importaciones de la carne congelada de Brasil. Hay dos tipos de análisis, uno que tiene que ver con la sanidad animal, para que no enferme las piaras argentinas, y otro que tiene que ver con la inocuidad de lo que consumimos, que tiene que ver con los parámetros de consumo, un montón de parámetros. Pero no es tercerizado. A ver, son entes públicos privados que nos permiten hacer cosas que no puede hacer el Estado, y la prueba más fehaciente de esa es eliminamos la fiebre aftosa en la Argentina 2 veces trabajando de esta manera. Hasta que desde el año 50 hasta el año, si no me acuerdo mal, 92, ¿sí? 92, 93, siempre fue con presupuesto público, con lo cual había muchos que tenían la casa más linda de Hiroshima. Llegamos a tener 6.000 brotes de aftosa en la Argentina. Cuando los productores y SENASA o el Estado se organizó para vacunar y había control desde lo público, pero también desde lo privado, logramos erradicar 2 veces la fiebre aftosa en la Argentina.
y un foco después también 3 veces en otro foco. Y por eso somos modelos de ese punto de vista, de trabajar en conjunto con el sector privado de cada lugar. Porque puñalada en panza ajena no duele. Entonces, en esos puntos el local tiene que estar. Y es importante que lo hagamos coordinado con los productores. O con los productores, o con los industriales, en un galpón de empaque, con distintos actores del sector privado. Sí, la senadora González, de Formosa, sí, hay una experiencia y nosotros con el HLB, si no, senadora, para el HLB, que lo tenemos en varias provincias y principalmente en Entre Ríos, si no se hace un acuerdo con los entes privados que viene a ser la FECIER, la Federación de Citricultores Entre Ríos, son los únicos que nos pueden dar una mano para erradicar esto, porque el Estado solo no alcanza, porque tienen que estar los productores involucrados. Y eso pasó con la fundación, como decía él, de erradicar la fiebre aftosa. En Entre Ríos tenemos un ente que se llama FUCOFA, que es la que fue ejemplo en una época en la Argentina, que es público-privado. Por supuesto, nunca el SENASA bajó las banderas o, digamos, dejó de estar donde tiene que estar su responsabilidad, pero realmente la vacunación la están haciendo los privados, y ahí está la mano después el ente que está controlando. Fue la única forma, porque si no, no lo podíamos erradicar. Así que estas cosas también tenemos que si los privados no se involucran, nunca vamos a terminar, o principalmente nunca vamos a poder erradicar algunas enfermedades, como en el caso del HLB, la citricultura, que estamos corriendo el riesgo de dejar pero miles de puestos de trabajo en la calle si llega a entrar como viene avanzando desde Brasil. Me acuerdo cuando empecé a ser senador en el 2013, había una senadora de Misiones que yo le planteé esto, y se puso hasta mal conmigo, porque yo planteé el HLB, me acuerdo. Le digo, mirá que se viene el HLB, no, eso es pura mentira, mirá dónde lo tenemos ahora. Y eso es una cuestión que por ahí descuidamos, y bueno, ahora no vamos a echarle la culpa a nadie, pero tenemos doble trabajo ahora para erradicar eso, o por lo menos controlar la enfermedad. Senadora, discúlpeme. Pablo, ¿cuál es el impacto económico de trabajar con los productores? Sí, justamente el caso que te comentaba recién el senador de Entre Ríos, nosotros hicimos un convenio hace poco con una asociación de citricultores de Concordia, y eso permitió multiplicar por 5 y a veces hasta por 6 la capacidad de trabajo, porque se integró el trabajo conjunto de los productores junto al SENASA, y justamente los focos que logramos tempranamente detectar en Entre Ríos fue gracias a ese trabajo conjunto, ¿no? Eso es un buen ejemplo de lo que se quiere lograr. Sí, con respecto a esta reestructuración, yo sigo insistiendo en esto porque a las provincias nos afecta, en el sentido de que estamos hablando, que haya una reestructuración, que se refuncionalice, me parece correcto, y aparte de eso también hay que ponerlo al servicio de un modelo, de un proyecto que legítimamente están llevando adelante como gobierno. Ahora bien, no coincido en la apreciación suya en cuanto a la efectividad de ello. ¿Por qué? Porque tenemos informes que nos están llegando de distintas provincias, no solo de mi provincia, donde esta refuncionalización a la que usted hace mención está siendo perjudicial, porque, por ejemplo, se han quitado administrativos en algunos lugares, y los veterinarios, que son los que tienen que estar controlando la hacienda en el departamento, no lo están pudiendo hacer porque están con funciones administrativas. O se ha recargado a cierto personal con esas funciones que son las de control, además las administrativas, con lo cual el control claramente cede frente a eso. Yo coincido con su diagnóstico, que hay que corregir esas situaciones. Ahora, para corregirlas se necesita que el personal de SENASA esté trabajando y haciendo lo que corresponde hacer. ¿Me explico? Sí, para la provincia de Santa Fe hace 27 años que no había veterinario en algunos de los departamentos del norte, entonces a los veterinarios esos les tocaba controlar más de 500.000 cabezas por veterinario, y abrimos una oficina local y pusimos un veterinario de hace 27 años, la rural, no me acuerdo del departamento ahora que lo pedía desde este punto de vista, y lo hicimos. Y en el sur de Santa Fe hay localidades donde hay 5.000 animales por profesional. O sea, tenemos una distribución de las oficinas y del personal que no se condice con el sistema productivo. Y eso obviamente implica cambios. Pero imagínate que esos 2 o 3 veterinarios de Vera, de los departamentos del norte, no podían hacer lo que tienen que hacer, porque deberían estar
laburando 7 por 24, 365 días del año, igual no llegan a revisar todo lo que tienen que revisar. O sea, la reconfiguración implica estas cosas. Y en la misma provincia, más al sur, quedó la estructura determinada con la distribución territorial y el sistema productivo que hacía 25 años. El tema es que si vos le das trabajo administrativo a los veterinarios no van a Es, poder... es que no, la idea no es que no hagan trabajo administrativo. Por eso te digo, ayer fue 49.3% de las guías de traslado de Hacienda, que era lo que había que hacer antes, hoy se puede hacer por autogestión. Lo puedes hacer desde tu casa, fuera del horario de oficina, y entonces el que está en la oficina puede dedicarse a lo que se tiene que dedicar. Había provincias donde hace nada más que 10 meses, para cargar una jaula de Hacienda, había que hacer 5 trámites distintos. Eso lo bajamos a 2. Y yo sueño con poder hacerlo uno solo. Ese proceso implica un cambio, y por eso, desde el ciudadano, el contribuyente, es desde burocratización. Pero también internamente de SENASA implica cambio, porque son menos papeles que se mueven, porque tenés que hacer controlador de flujos y no controlar cada tropa, para saber qué lugares son de riesgo y qué lugares no son de riesgo. O sea, implica un cambio y es parte de lo que estamos haciendo, que tiene que ver con esa desburocratización y sistematización, que tiene una parte dolorosa. Porque, de vuelta, había oficinas que cuando yo digo, mira, a esta oficina le toca administrar o de alguna manera fiscalizar y controlar esto, y el diseño estaba hecho hace 30 años, cuando en ese lugar era ganadero y hoy ya es agrícola, la configuración del equipo es distinta. Porque necesitas otro tipo de profesionales desde ese punto de vista, y ese es parte del cambio.